un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. No aprendemos, amigos. Cada vez hablamos más y más y más y más y más y más y no nos callamos. Entonces, bueno, claro, tenemos que arrancar ya de lleno con nuestro ilustre invitado, nuestro querido Pedro Uruchurtu, que está aquí, ustedes lo conocen, politólogo, profesor universitario, coordinador de asuntos internacionales de 20 Venezuela, vicepresidente de Real Red. Mi querido amigo, Erika te quiere saludar también, que las tenemos conectadas y va a estar con nosotros en esta conversación, en esta tertulia, en esta charla, en esta conversación constructiva matutina de hoy. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hay de nuevo que me cuentas? Querido Mingo, un gusto como siempre estar en sintonía contigo en tu programa. Saludos a Erika, a todo el equipo y chévere que podamos conversar. Siempre es bueno actualizarnos de vez en cuando, pasan muchas cosas y siempre es bueno echar una conversadita. Así que gracias por la invitación, siempre para mí es un honor y un gusto. No, y tú siempre estás muy enterado, Pedro. Fíjate, nosotros promovíamos este encuentro contigo y voy a empezar por Venezuela, porque es que esta gente, vale, yo siento que está ganando la partida. Yo de verdad, tú lo ves inclusive en las noticias internacionales que vienen de todas partes. Esta gente se burla, Nicaragua se burla de Norcorea, Teherán, Venezuela y muchísimos más países que están en la misma, todos estos regímenes se están burlando, los pueblos padeciendo, los pueblos de todos esos países que he mencionado, todas las penurias y todas las vicisitudes que están, pero bueno, las presiones de los estados libres, de los estados democráticos parece que les rueda, que no les hace absolutamente nada y siguen atornillados y enquistados en el poder. ¿Por qué? Mira, yo creo que en buena parte, y como dicen, sabes que hay una frase que dice que para que los malos triunfen, para que los buenos no hagan nada. Yo creo que esa es probablemente la frase que mejor resume lo que está pasando en la región. Y no voy a hablar solamente del caso venezolano, porque creo que el caso venezolano obviamente tiene sus implicaciones, podemos analizarlas luego, pero creo que en general en la región, sobre todo cuando uno ve lo que ha sido Cuba, el régimen castrista por más de 6 décadas, lo que está pasando en Nicaragua, que de modo de ver es gravísimo, claro. Yo estoy diciendo que lo de Nicaragua, desde ayer lo ando comentando, a mí me parece que Ortega se ha convertido en una especie de Kim Jong-un tropical, ¿no? De algún modo. Es muy peligroso porque al final estos regímenes, sobre todo como el de Nicaragua, hacen lo que hacen y desafían al mundo como lo desafían porque sienten y de algún modo saben que no hay contención alguna por parte de las democracias occidentales frente a sus acciones. Y puede que no las haya por muchas razones. Podemos debatir sobre ellas, podemos escudarnos en el tema burocrático, podemos escudarnos en el tema exclusivamente, digamos, de los temas internos de cada país que no le permiten abocarse a otras situaciones. Podemos decir que es un tema de que la democracia no permite ir más allá. En fin, podemos buscar excusas, podemos buscar pretextos, pero la realidad es que hoy la comunidad internacional, como todo, y sus diferentes mecanismos o organizaciones internacionales que funcionan para, de algún modo, atender determinadas coyunturas o crisis como la que estamos viendo en la región, se han quedado absolutamente cortas. Y estos regímenes aprenden y saben de eso. Es decir, estos regímenes saben, por supuesto, que a Ortega le afecta que le sancionen desde Estados Unidos a parte de su gobierno y a parte de su familia. Pero al final ellos saben que eso en el tiempo se diluye si no hay una serie de acciones adicionales que lo sigan presionando. Entonces, lo mismo pasa con todo. La comunidad internacional responde muy lentamente a un ritmo prácticamente que ya estos regímenes autoritarios y criminales van mucho más rápido, y adicionalmente a todo esto pasa algo que es que se sigue tratando como políticos a quienes son criminales. Lo hemos dicho mucho aquí en este programa, Mingo, cuando hemos conversado. Se sigue utilizando los mecanismos de la política convencional, del derecho internacional, de todo lo que hemos o conocemos quienes defendemos la democracia y la política, para intentar contrarrestar a unos tipos que son unos criminales prácticamente confesos, ¿no? De todo punto de vista. Entonces, es parte de lo que estamos viendo, es parte de lo que estamos presenciando en la región. Insisto, lo hemos visto por 6 décadas con Cuba. Esto no es solamente Nicaragua, lo de Nicaragua ahorita porque es un recrudecimiento de unas prácticas que tienen años, pero lo de Cuba probablemente es lo más dramático, ¿no? Esto de las 6 décadas
frente a una región que se ha quedado prácticamente de brazos cruzados y peor aún, poniéndole la alfombra roja a Fidel Castro por mucho tiempo. Pedro, ¿y solamente un pequeño paréntesis, cuál sería la política no convencional? Bueno, tiene que ser una política de máxima presión, es decir, tú tienes que primero asumir que lo que estás enfrentando, o sea, que lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, no es cuestión de política, es cuestión de crimen. Y por lo tanto, tú al crimen tienes que utilizar, como si fuera un secuestro, todos los mecanismos de fuerza y de presión para hacer ceder a los criminales. Obviamente, sí, las sanciones son necesarias, obviamente la presión internacional desde el punto de vista financiero, policial, de inteligencia, todo eso, pero al final tienen que sentirse cercados, tienen que sentirse que hay alguien dispuesto a hacer algo para detenerlos. El problema es que no lo sienten. Y lo peor es que no solo que no lo sienten, es que pareciera que no lo hay, y es lo dramático. Y te pongo un ejemplo incluso, el día de ayer vimos al propio presidente de Colombia, Iván Duque, hablando sobre Venezuela y cómo es que se había permitido el terrorismo y no sé qué más. Y bueno, sí, obviamente es una realidad y el presidente Duque ha sido gran aliado y creo que ha sido acertado el asumir que desde Venezuela se promueve el terrorismo. Pero ¿qué ha hecho él para intentar detener eso, que no sea tardío o buscando alianzas internacionales? Entonces, al final, hay como una especie de incongruencia frente a asumir que estamos enfrentando un régimen criminal, en el caso venezolano, o en Cuba, en Nicaragua, pero al mismo tiempo decir que la lucha es por elecciones libres. Claro. Creo que allí hay una enorme disonancia, porque al final estos regímenes lo que dicen es, bueno, yo puedo seguir haciendo lo que me da la gana, porque yo soy un malandro, yo hago lo que yo quiero, y nadie me va a detener. Entonces, mientras el enfoque de la comunidad internacional se escude en los organismos internacionales, en el derecho internacional, que ojo, el derecho internacional también establece ciertas medidas y acciones de presión y de cerco que no hemos visto o que no se han querido implementar, pero mientras eso siga pasando, estos regímenes van a seguir casi que con carta blanca, y eso es muy peligroso, Mingo, porque al final la sensación que genera, sobre todo en los pueblos, como dices tú, que son los oprimidos, en todos estos casos, la sensación que se genera es prácticamente de abandono y eso automáticamente deriva quizás en un sentimiento de resignación. Sí. Erika tenía una pregunta. Sí, es que lo que quería, Pedro, cuando te escuchaba hablar sobre Cuba y sus 60 años, vimos las protestas que arrancaron el 11 de julio y pareciera que sin resultado. Y después vemos también cómo en reiteradas oportunidades vemos cómo los organismos internacionales, lejos de avanzar en soluciones o en apoyos o en medidas contundentes, parecieran retardar aún más la toma de decisiones y la salida hacia soluciones contundentes en donde ellos jugarían un papel clave. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sobre todo tu evaluación después de estas protestas que se generaron en Cuba, en donde vemos hay presos, hay personas desaparecidas, pero sigue ahí en el poder Díaz-Canel. Eso es lo que nos espera también a nosotros. Sí, mira, totalmente. A ver, mañana se cumple un mes de ese día histórico. Yo creo que hubo un cambio importante. En Cuba. Yo creo que ese despertar de la gente fue muy importante. Primero porque derribó varios mitos. El mito de que el cubano estaba resignado, el mito de que el cubano no estaba organizado, el mito de que el cubano estaba esperando a un político para que los guiara, el mito de la revolución cubana, que era en principio, según la revolución castrista, la revolución de felicidad en la felicidad. Todo eso se derrumbó a partir del 11 de julio. Ojo, tampoco eran las primeras protestas. En Cuba se ha protestado mucho tiempo, pero bueno, quizás a este nivel de organización de masivo, como lo vimos en prácticamente toda la isla, obviamente hay un antes y un después. Y todavía la gente está dispuesta, es decir, todavía la gente está dispuesta a organizarse, pero claro, hay repliegues tácticos porque también pasa mucho que la gente dice, bueno, ¿hasta qué punto? Y créeme que los venezolanos lo aprendimos también. ¿Hasta qué punto yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, arriesgando todo lo que estoy arriesgando para que al final me dejen solo? Y eso es parte del problema, porque entonces también es muy fácil para los países de la comunidad internacional decir, no, es que los problemas de los cubanos, los problemas de los venezolanos, o los problemas de los nicaragüenses tienen que arreglarlo entre ellos, a lo interno. Y resulta que las fuerzas que sostienen a estos regímenes van mucho más allá de lo interno. Son fuerzas geopolíticas, son fuerzas criminales, son fuerzas que están fuera de sus fronteras, muchas de ellas son fuerzas que vienen además del uso de la tecnología, del uso, como todos sabemos, el caso de la injerencia de Rusia, Turquía, China, Irán, en fin, todo lo que sabemos que ocurre. Entonces,
insisto, hay muchas disonancias, porque obviamente el cubano está dispuesto a salir a las calles, el cubano despertó, el cubano quiere libertad, el cubano no está pidiendo que le manden antibióticos ni que le manden medicamentos, ni le manden inyectadoras, el cubano quiere libertad, pero sabe que obviamente esa libertad requiere de un acompañamiento, y lamentablemente por parte de la comunidad internacional vimos esos primeros días un intento por parte de algunos gobiernos, de algunas organizaciones de alzar la voz, pero al mismo tiempo vergonzoso el silencio de gobiernos que se dicen democráticos en América Latina, que son, se supone, bastiones de la democracia, y que prácticamente guardaron silencio. Que ahí hay que hacerse una pregunta, o sea, ¿por qué esa complicidad y complacer tanto al régimen castrista? ¿Qué sabe el régimen castrista? Además, yo lo he dicho todo el tiempo, el régimen castrista ha utilizado la diplomacia, sus embajadas para infiltrar inteligencia, para hacer un montón de cosas. O sea, por décadas se ha permitido esto. Y yo lo escribí en esta semana en un artículo que salió. Creo que parte tiene que ver con que la comunidad internacional optó por la idea de que había que contener a Cuba porque era una isla. Entonces vamos a encerrar a la isla ahí, en la isla no pasa nada, porque bueno, en la isla eso es una islita, y bueno, contenemos al comunismo allí mientras la región no pasa nada. Bueno, ese fue el peor error que cometieron, y quieren hacerlo también con Venezuela, por cierto. No es posible contener a estos regímenes, estén en una isla o estén donde estén. Sus hilos, la manera en cómo se, digamos, cómo operan, la manera en cómo ellos infiltran. Mira, si ha habido un régimen injerencista en la historia de América Latina, si ha habido un régimen interventor en la historia de América Latina, ha sido el régimen castrista cubano. Entonces, creer que se pueden contener estos regímenes, creer que se pueden guardar en las fronteras de los países, es no entender absolutamente nada de la naturaleza de estos regímenes que tienen muy poco de políticos, que usan la política, pero que realmente son regímenes criminales. Y lamentablemente con Cuba estamos viendo lo mismo. Es decir, bueno, ya veremos qué pasa. Y obviamente hay algunos cambios cosméticos, pero no hay cambio de fondo, porque al final estos regímenes se sienten intocables. El caso Venezuela, Pedro, y esto vamos a dejarlo con puntos suspensivos para que tengas más tiempo y nos puedas dar una explicación sobre este particular que te planteo rápidamente. El caso Venezuela, es decir, por ejemplo, si hablamos de Nicaragua y Cuba, en Nicaragua no hay un presidente interino reconocido por la comunidad internacional. En Cuba tampoco hay. Te interrumpo brevemente, puede haberlo, porque ya algunos países de la región han dicho que no van a reconocer el proceso de noviembre. Ok, sin si embargo, no van a reconocer el proceso de noviembre en Nicaragua, ¿qué va a ocurrir en Nicaragua? ¿A quién van a reconocer? ¿Qué va a pasar allí? Qué interesante lo que dices, pero nosotros tenemos 2 años con un interinato y con un presidente Guaidó que es reconocido por más de 50 países. ¿Qué es lo que ocurre? Que la comunidad internacional no actuó porque hay una oposición cómplice dentro de los países que requieren esa ayuda humanitaria y que la están pidiendo a gritos. Entonces quisiera tu análisis certero sobre esto y puntual, porque me parece que hay que diferenciar esa situación, y la gente quiere que hablemos de Venezuela. La gente tiene muchas preguntas con relación a lo de México para ti, Pedro, pero eso tiene que ser en la próxima parte. Ya me hacen señas que tenemos que identificar, así que tenemos un intervalo, amigos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que tenga que ver con la peste, con el COVID-19, DELAB Biodiagnóstica. Nuestro laboratorio está abierto para ti de par en par. Tú nos llamas, nos contactas a través del WhatsApp. Si tu médico te ha mandado a hacer cualquiera de los exámenes que requieras, si tienes algunas preguntas sobre las vacunas, lo que tú necesites saber, contáctanos, por favor. 0414-202-2900. Repito, 0414-202-2900. Recuerda el servicio a domicilio que tenemos en DELAB Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Bueno, Wilfredo y Lucrecia me decían ayer, Mingo, hazle una promoción al queso pecorino, que tenemos, un queso fabuloso, amigos. Ustedes sabían que el pecorino es porque es de oveja, es leche de oveja. Ese queso nacional venezolano que tienen Wilfredo y Lucrecia es una delicia. Allí lo tienen en las 2 presentaciones.
¿Por qué no lo piden hoy? Se lo llevan a su casa. Además que si usted necesita algo más de charcutería, de las chuletas de cochino. Quiero agradecer a la gente de Comercializadora Prada porque nos han enviado para todo el equipo del programa, ellos lo hacen mensualmente, un combo que tiene todos los productos, pues, que tiene jamón, boloña, mandaron la mantequilla en barra, que es una maravilla, yo la recomiendo, esa mantequilla fabulosa, el queso guayanés, el queso palmito, el queso el pecorino, pídanlo, el nacional, y me van a hacer caso, van a decir, tremendo queso, Mingo. Tremendo queso venezolano que tienen en Comercializadora Prada. Hablen con Wilfredo y con Lucrecia, 04-24-120-35-62. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ha llegado la hora de que usted se ponga a renovar los equipos de protección de verdad en el trabajo. Usted cuenta con Produzca. Usted cuenta con Produzca desde hace más de 40 años, amigos. Hay que ver lo que significa que Produzca nos está cuidando porque nos suministra todos los objetos, los productos, los adminículos que necesitamos para la protección óptica a las manos, auditivas, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo en general. ¿Alguna cotización? Sin ningún compromiso. www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Qué interesante lo que está diciendo Pedro Urruchurtu, que pudiese venir un gobierno interino en Nicaragua. Ayer la gente de Nicaragua tuvo el tupeo una vez más de hacer una carta y alegar estos términos que son muy diplomáticos, hablando de unos países a los que llamó a sus embajadores. Bueno, les hablaba de irrespetuosos, de injerencistas, de intromisores de asuntos internos. La misma basura que usan todos ellos, pues, ¿no? La misma paja que usan siempre. El manual de procedimientos, Mingo, de la franquicia cubana. Sí, exactamente, el manual de la mujer. maldad. Sí. Con 60 años de antigüedad. Sí, vale. Y que han tenido tiempo de mejorar Absolutamente. Y adaptarlo al siglo XXI, porque el modelo, y Pedro, Mingo, el modelo cubano se ha ido extendiendo por todo el continente y mejorándolo de manera tal que sea difícil combatirlo. Lo que estamos viendo en Nicaragua así es. Así como las tecnologías y todo avanza, los regímenes criminales también se perfeccionan. Es parte de aprender el proceso. O sea, creer que la tecnología era incompatible con las dictaduras, al contrario, las dictaduras, los regímenes criminales, las tiranías las han utilizado a su favor para la propaganda, para la mentira, para, bueno, decir estas cosas que estamos viendo. Entonces, es así. La maldad también se adapta y se moderniza. Seguro. Ahora, fíjate, la gente quiere tu óptica sobre México, Pedro, sobre Venezuela y el régimen y las oposiciones negociando y de cara a unas elecciones el 21 de noviembre y se hacen primarias y ya está abierto en el Consejo Nacional Electoral los que se van a inscribir y ya todos se están inscribiendo, están haciendo colas, que no hace falta, ya todos estaban inscritos, pues, ¿no? Sí, fíjate, bueno, lo primero, y retomando lo que dejamos en la parte anterior, con respecto a este tema del interinato y la acción internacional. Ajá. Yo ahí sí brevemente me voy a tomar un minuto para eso, porque creo que es importante. Porque allí tú también puedes comprobar que en algunas oportunidades la comunidad internacional, cuando tienes gobiernos afines, cuando tienes oportunidades afines, como las que tuvo Venezuela como nunca, no solo porque son más de 50 países, sino porque tuviste una alineación perfecta de aliados. En Estados Unidos en su momento, un Brasil en otro momento, no había pandemia, es decir, cuando tenías el momento oportuno, los aliados correctos y tenías incluso el reconocimiento internacional y la comunidad internacional dispuesta a actuar, la interlocución local, el liderazgo local no dio la talla. Y no dio la talla no solo porque no pidió y no hizo lo que se supone era lo único que tenía que hacer, que era lograr el cese de la usurpación.
Aquí el señor Guaidó no tenía que hacer nada distinto a eso, Mingo, y eso hay que recalcarlo y hay que decirlo. Es verdad. El rol del interinato era el cese de la usurpación. El cese de la usurpación. Aquí no había que administrar fondos, aquí no había que gobernar nada, aquí no había que buscar elecciones. No. El cese de la usurpación. Y eso fue lo que se logró, y eso logró el apoyo. Había un proceso de ilegitimidad de Venezuela que todavía existe, que no ha cambiado, y por eso es que la pregunta que hay que hacerse acá, porque algunos están hablando de elecciones cuando en Venezuela nada ha cambiado, todo sigue peor. Entonces, allí tú también demuestras que no solo tú puedes tener un buen momento de la comunidad internacional, no creo que el momento hoy de la comunidad internacional sea el mismo, ni que sea bueno, ni para Nicaragua, ni como lo fue para Venezuela hace 2 años, pero también la importancia de tener la interlocución local correcta, porque tú puedes tener al mejor aliado del mundo, pero si el liderazgo interno no usa un discurso coherente y entonces se va a dialogar en privado a Oslo y Barbados, y luego por otro lado dice que quiere ir a elecciones, entonces bueno, le mandas cualquier cantidad de señales contradictorias a una comunidad internacional que asumió que ese fue un gran logro de estos 2 años, probablemente el único, que asumió que esto es un régimen criminal, y entonces tú le vas a decir que vas a ir a elecciones con él o te vas a sentar a dialogar con él, porque ni siquiera es una negociación para acercarlos, y aquí voy entrando a México. El gran problema de lo que está pasando en México, o lo que va a pasar en México, quién sabe por cuánto tiempo, es que primero están los mismos actores que nos han llevado a los fracasos en los últimos 20 años, los mismos interlocutores, los mismos, y están las fotos del año 2000 de los señores que han estado en esos episodios, que lo único que han servido es para darle legitimidad y tiempo al régimen. Allí no se está diciendo, la primera pregunta que yo me hago, ¿cuáles son las precondiciones para siquiera sentarse? A mí no me pueden decir que el resultado de sentarse en México van a ser unas condiciones electorales, porque eso debería ser una precondición para yo poder sentarme, que tenga yo las condiciones primero. Porque es que el problema es para qué tú te vas a ir a México. La idea de ir a México debería ser, bueno, vamos a ver si esto es un régimen criminal, es usurpador, es ilegítimo, tiene una denuncia en la Corte Penal o varias, todo lo que sabemos que está pasando. Bueno, tú lo primero que tienes que buscar es decir, ok, yo me siento es para ver cómo tú te vas. Ellos obviamente se van a sentar para ver cómo se quedan, pero tú tienes que buscar la manera de ver cómo se van, no buscar la manera de caer en el mismo juego de ellos de cómo se quedan. Qué bueno. Entonces, eso que estás diciendo. No hay las precondiciones, Mingo. ¿Dónde están las precondiciones? O sea, tú no me puedes decir que lo que va a pasar en México es que el resultado de México van a ser liberar unos presos, el resultado de México van a ser unas condiciones electorales, el resultado de México van a ser, qué sé yo. El resultado de México tiene que venir primero por unas precondiciones que deberían ser eso que hoy te están diciendo que van a ser condiciones. Ahí ya tú sabes que el diálogo, ese diálogo es una farsa y fracasó porque al final el régimen está ganando tiempo hasta noviembre mínimo, extiendo a esas oposiciones, que además es terrible que se acepte que utilicen esos términos, cuando sabemos que hay muchos, en su mayoría no son oposición. El régimen está ganando tiempo, está encaminando a esas oposiciones, como le dicen, a un revocatorio, cuando supone que hay una ilegitimidad en todo esto. O sea, ¿a quién vas a revocar? Y además, le terminas quitando al régimen la etiqueta criminal, usurpador e ilegítimo. Entonces, y corrupto. Entonces, si tú me lo preguntas, yo creo que eso está destinado al fracaso desde el principio, por sus actores, por la agenda, y con esto cierro para darte la palabra, y creo además que también está destinado al fracaso, porque lo peor que nos pueden decir es que nos mientan diciendo ahorita que es que México es neutral. Nadie puede decir hoy que el gobierno de López Obrador es neutral. Nadie nos puede decir que México es neutral. Por lo tanto, ya está en el terreno que estamos perdiendo los venezolanos. Sí, no sé si Erika tiene algún resumen de los amigos del chat, que veo que está bastante activo, pues, ¿no? Está muy activo. Aquí, por ejemplo, Isabel Lache dice que, bueno, que mala hora llegó Juan Guaidó. Hay personas que dicen que los regímenes como los de Cuba y Venezuela tienen parques industriales obsoletos, donde si están a la vanguardia tecnológica, es precisamente lo que comentabas, Pedro, para la vigilancia y la represión. Vemos también todos cometemos errores, dice Angélica, pero que no seamos tan divisionistas. Bueno, Pedro, yo creo que al final el resumen de todo es, bueno, seguimos mal, pero no vemos soluciones, no vemos salida. La gente quiere saber cuál podría ser la salida a la situación que vive Venezuela, de cara a que a nivel internacional, un poco traigo a colación la inquietud que tienen algunos colegas extranjeros que están notando cómo en los diarios europeos cada vez la situación venezolana se reseña menos. Sí, hay también gente que en Mingo Blanco TV quiere saber brevemente, Pedro, agregando a todo lo que está diciendo Erika,
que por qué, según tu experiencia, en este tipo de reuniones, la pauta o la agenda se circunscribe únicamente al aspecto político, que la gente se está muriendo aquí en el país, y eso no llama la atención de estos actores que van a negociar solamente unas elecciones con Maduro en el poder en México. Qué interesante me parece, pues está la parte humana, la parte humanitaria, pues, ¿no? Es muy importante, y eso te demuestra que no les importa, como no les importa que esté Cuba y regímenes autoritarios y criminales sentados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, el problema para ellos no es la gente, el problema son los gobiernos. Y los gobiernos, y sentarse con los gobiernos. Es decir, el Consejo de Derechos Humanos es un club de violadores de derechos humanos, ahí no se escuchan a las víctimas. Entonces pasa lo mismo en estos casos. Obviamente es una lógica desde la política, cuando son criminales, donde además el régimen está poniendo hasta la agenda, está poniendo el lugar. Se supone que es el régimen que es ilegítimo. Se supone que el interinato tiene un apoyo que se supone debería manifestarse con presión, con precondiciones para que haya ciertos cumplimientos, y resulta que no, que el régimen va acompañado de Irán, de Rusia, de China, de Turquía, de todos los malos de la película, los sospechosos habituales, y de este lado, bueno, nosotros vamos a ver, porque además coincide, y yo creo que no es casualidad, este tema de México con el plazo, qué casualidad, de inscripción de candidaturas. O sea, esto todo se va a manejar de manera muy, muy, muy peligrosa. Yo lo que quiero decir a la gente que pregunta cuál es la solución, mientras sigamos creyendo que la solución proviene de elementos de la política para un régimen que no es político, vamos a seguir errando. Aquí hay que asumir que es un régimen criminal, y hay que asumir que la comunidad internacional y la interlocución local tienen que unirse en el sentido de que se están enfrentando criminales y aplicar una política de presión, de rodearlos, lo que ya hablamos en la primera parte del programa. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Muy difícil. ¿Es complicado de explicar? Lo es, y más si tú estás en Venezuela y tú sabes por qué. Pero al final, la única manera de poder detener a estos regímenes es utilizando fuerza y presión, no buscando legitimarlos en una farsa bajo la lógica de los espacios. Fíjate lo que pasó en las primarias del PSUV este fin de semana, donde son tan descarados y sin pudor que te dicen abiertamente que el haber ganado la primaria no te hace candidato. Imagínate lo que queda para un alcalde o un falso gobernador. O sea, es absurdo, y lo único que está ganando el régimen es legitimidad y tiempo, y eso significa más tiempo para el régimen, menos tiempo para los venezolanos, más vida para el régimen, menos vida para los venezolanos. El que no entienda eso está condenando a Venezuela una vez más al fracaso y a la miseria. Y no, y teniendo las condiciones, Pedro, que enumeraba Nicolás Maduro el domingo, y que ha venido ampliando sus condiciones para participar en el diálogo. Recordemos que él lo primero que pide es el reconocimiento a su gestión y a sus instituciones. O sea, es que, mira, te lo pongo en estos términos, y yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero te lo pongo en estos términos. Si el régimen estuviera buscando negociar su salida o buscar cómo se va, no estuviera pidiendo que le levanten las sanciones y que lo reconozcan, porque lo que te está queriendo decir con su agenda es que se quiere quedar, y no solo que se quiere quedar, es que se va a quedar si no se hace lo correcto frente al régimen de su naturaleza. Entonces, al final ellos mismos están poniendo la pauta. Entonces aquí quien se supone que tiene el poder, aunque sea simbólico, ni siquiera procede a hacer lo mínimo que debería hacer, y que no lo hizo en 2 años. Bueno, pretender que lo haga ahora es un poco difícil, pero por lo menos de cara a los venezolanos sería lo mínimo que uno esperaría. Sí, ya para terminar, solamente quería una opinión tuya muy breve. Cuando hay un individuo como Borrell que destaca que para la Unión Europea y Estados Unidos han forjado una posición común, entre comillas, sobre Venezuela, ¿qué lectura le das tú a eso? ¿Cuál es la posición común? Mira, yo creo que uno ha aprendido en este proceso a identificar quién es amigo del régimen y quién es amigo de los venezolanos. O sea, frente a Borrell, si la cosa es Borrell, yo digo más Almagro. O sea, si a mí me dicen que la cosa es con Borrell, yo te tengo que decir, mira, yo prefiero 1000 veces Almagro. Y ahí hacia allá hay que apuntar. Borrell, como Zapatero, han sido personas muy dañinas que pretenden usar la imagen de Europa, y esto hay que decirlo. Porque es muy fácil decir, la Unión Europea viene porque Borrell mandó una misión. No, Borrell mandó una misión. Eso no es Europa. En Europa hay demócratas, hay genuinos aliados de la causa, hay gente que está con nuestra causa y que entiende lo que es la lucha por la libertad. Pero lamentablemente, gente como Borrell, que tienen clara afinidad ideológica y clara complicidad con las dictaduras de la región, no solo con Venezuela, y basta ver la actitud frente a Cuba y Nicaragua, lamentablemente estas personas pretenden convalidar farsas y pretenden convalidar estos regímenes. Sí. Por lo tanto, a mí nada donde esté Borrell me genera confianza, y creo que hay que enfrentarlo públicamente, porque
tenemos posiciones fuertes en Europa que pueden contrarrestar su efecto, y el Parlamento Europeo es uno de los mejores ejemplos, y creo que hay que hacerlo porque no es amigo de Venezuela, es amigo del régimen, y todo lo que es amigo del régimen es enemigo de Venezuela. Gracias, Pedro, excelente, vale, se nos agotó el tiempo y bueno, ojalá podamos seguir conversando en breve contigo. Muchísimas gracias, Pedro Urruchurtu. Gracias, mujer Erika, por acompañarnos también acá. Gracias a ustedes, seguro estamos en contacto pronto y siempre conversado acá como siempre de ustedes. Y recuerden, amigos, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.